La segunda venida de Cristo es sin duda el evento más importante que estamos estudiando en esta oportunidad. Y aunque las profecías bíblicas no nos dan una fecha específica, de hecho no hay ninguna profecía de tiempo que nos señale el día y la hora en que Jesús vendrá por segunda vez, es claro que en el libro de Mateo, capítulo número 24, Jesús deja en claro una lista de acontecimientos que sucederían antes de la segunda venida de Cristo. Y en esta ocasión, pues vamos a estudiar precisamente esas señales, esos acontecimientos que Jesús nos dijo que sucederían como señal del pronto regreso a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores a rescatar a sus hijos. Pues bien, una de las cosas más importantes que tenemos que estudiar y que entender es que desde que Jesús se fue al cielo, Él prometió regresar a la tierra para poder llevar a sus hijos. Es la promesa que ha mantenido a todo el pueblo cristiano a través de toda la historia, unido y con el firme propósito de expandir la predicación del Evangelio, esta esperanza bendita de la venida de Jesús, para que todo aquel que en Él crea, como dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, así que vamos entonces a rápidamente ver cuáles son las señales que nos indican la cercanía de Jesús. Vivimos en una vida en donde tenemos que entender cuál es el reloj profético, en qué momento de la historia del ser humano estamos viviendo. Y para poder entender en qué momento estamos viviendo de la historia del ser humano, es necesario entender los anuncios que nos dan las profecías de la Biblia. Así que vamos a ir al primer evento que Jesús, estas son palabras de Jesús, que Jesús nos dijo que sucederían. La primera es guerras. Y sabemos que Jesús en el capítulo 24 de Génesis, Él dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y todo esto tiene que suceder. En el siglo XX y XXI se han registrado más guerras que en toda la historia de la humanidad. Es decir, solamente en el siglo pasado y lo que va del siglo XXI, se han registrado más guerras que en toda la historia del ser humano. Desde la Segunda Guerra Mundial han surgido más de 65 guerras más, dejando un dibujo parecido a los resultados mortales de las dos guerras mundiales. Es decir, que si apartáramos las dos guerras mundiales que han habido, el resultado de todas las guerras que han sucedido nos da más o menos una cantidad de muertos igual. Hubo alrededor de unos 110 millones de muertos, entre 80 y 110 millones de muertos en las dos guerras mundiales que han habido en la historia. La primera que comenzó en 1914 y termina en 1919, y la segunda que comenzó en el 1939 hasta 1945, con las detonaciones de las dos bombas atómicas que Estados Unidos dejó caer en Japón, especialmente en las dos ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, dejando así un total, las dos guerras mundiales, en un total más o menos entre 80 y 110 millones de muertos. Pero desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha han habido 65 guerras más. Podríamos mencionar la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra de las Coreas, etcétera. Muchísimas guerras, y las últimas, Irak, Libia, Irak de nuevo, las guerras que se mantienen entre Israel y los palestinos, Siria, etcétera. Tantas guerras que hay, 65 guerras después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que nos dejan más o menos otra cantidad de entre 80 y 110 millones de muertos. El ser humano trae destrucción, y esta sería la implementación del aumento de las guerras, sería una señal de la cercanía de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra.
La número 2. Como consecuencia natural de las guerras, por lo general vemos que lo que termina es en hambre. En la Primera Guerra Mundial, todos recordamos, tal vez en la Primera Guerra Mundial cuando terminó en 1919, sucedió que en 1929 se conoce como la Gran Depresión Económica Mundial. Y en esa Gran Depresión Mundial, Estados Unidos fue el garante, el que salió, el que sobresalió, porque el mundo entero, imagínense que cuando hay una guerra, lo que surge inmediatamente es que las economías se desploman. Y las economías, al desplomarse, entonces no hay trabajo, no hay empleo. Y al no haber empleos, las personas no ganan. Y al no ganar las personas, entonces no hay producción y no hay para comprar. Entonces todo esto se deriva en el desplome de la economía de la base de la sociedad, que es la familia. Y al desplomarse la economía de la familia, entonces entra en hambruna la sociedad. Y eso es lo que lleva la guerra, lo que conlleva la guerra. La consecuencia de la guerra son las hambres, una economía mala, desastrosa. Y luego, en el año 1939, la Segunda Guerra Mundial nos dejó como saldo muertos y más hambre. Y desde entonces el mundo nunca terminó de recuperarse. Los líderes mundiales entendieron que era mucho mejor no distribuir las riquezas, sino hacerse más ricos cada día y dejar en la pobreza a las personas, y si se pudiese poderle quitar lo poco que tenía, pues era mucho mejor, el famoso sistema capitalista. Y yo no estoy a favor ni en contra de uno ni de otro sistema. Sin embargo, sabemos que el sistema que Jesús propone para todos es el sistema más justo. Por eso es que dice Daniel capítulo 2 que después de todos los imperios del mundo vino una roca que desplomó a la imagen de todos los imperios y que gobernó, y que es un reino que nunca pasará, porque el único justo, el único recto se llama Cristo Jesús, quien nos vendrá a llevar para establecer su reino milenial en el cielo y nos dará todo lo que nosotros necesitamos como sus hijos. Bien, así que en la tierra hay hambres por todos lados. Actualmente Yemen es uno de los países, bueno, no digamos Sudán del Sur, también Eritrea y otros países por ahí de la región del este de África o sureste de África, son países que diariamente están muriendo muchas personas, muchos niños de hambre, de la desnutrición. Yemen, el último país al sureste de la península arábiga, también está padeciendo mucha hambre causada por el fenómeno de las guerras. Los poderosos compitiendo por los intereses geopolíticos, y los últimos que terminan pagando todo son la gente común, la gente pobre. En Yemen mueren, hay datos que van más de 150,000 niños y personas muertas de hambre en esa guerra que está liderando Arabia Saudita contra Yemen y la coalición arábiga. Ahora, muy bien, las hambres entonces son el resultado de las guerras. Y luego vienen los terremotos. Los terremotos, mis queridos hermanos, con el calentamiento global y las perforaciones para extraer recursos, los terremotos han aumentado según los geólogos y con consecuencias cada vez más devastadoras. Solo hace falta que usted diariamente vea las noticias y se dará cuenta que en alguna región del mundo hubo un terremoto casi cada semana, casi cada 2 semanas. Terremotos devastadores. Terremotos que acaban con la vida del ser humano. ¿Y a qué se debe esto? Que la tierra está reclamando, la naturaleza está reclamando el mal uso que el hombre ha dado a los recursos que Dios nos dejó en la tierra. Y al haber descuidado, maltratado y mal administrado egoístamente los recursos que Dios nos dejó, entonces la creación de Dios reclama esos efectos que estamos dejando en la tierra.
Entonces, por eso existen tantos terremotos. Y esto, según la Biblia, sería otra señal de que Jesús viene pronto. Los geólogos están de acuerdo con que en los últimos 50 años los movimientos telúricos han aumentado en más del 10%. Lo que esto concluye a que estamos cerca de la venida de Jesús. De hecho, la Biblia marca la muerte de Cristo Jesús con un gran terremoto. Y también marca la segunda venida de Cristo Jesús con un gran terremoto, cual nunca fue, que abre la tierra, es decir, parte la ciudad en dos, dice alguna parte del Apocalipsis que en algún momento vamos a estudiar. Es decir, todavía faltan terremotos más grandes que necesitamos ver en el desarrollo de las últimas escenas de la historia del ser humano en la tierra. Otra de las señales que suceden en este momento, en este tiempo, son los falsos profetas. Y eso lo hemos visto en los últimos 100 años, una multiplicación de falsos profetas por todos lados. Inclusive, hasta hay denominaciones que tienen su escuela para profetas. Es decir, que ahora ya no es por llamado de Dios, sino que hay que aprender a ser profeta. Interesante situación. No hace mucho tiempo vi que estaba un profeta tratando de destruir un huracán. Y por allá en la televisión vi otra profetisa que intentaba desintegrar un huracán que golpeó el sur de la Florida. Y entonces me pregunto, ¿qué pasó con el huracán? ¿Dónde está la palabra profética? En realidad hay tantas personas, tantos falsos profetas en el mundo, que lo único que ven en las personas es una forma de conseguir algún dinero. Y la predicación del evangelio se ha convertido en un mercado bien remunerado para muchos falsos profetas. Tristemente, en la actualidad existen más de 4,000 denominaciones y grupos religiosos, y todos ellos dicen tener la verdad, y cada cual tiene sus diferentes tipos de doctrinas, y usan la Biblia como la palabra de Dios. Sin embargo, una gran mayoría son lo que Jesús diría mercaderes de la fe. Y por eso el mundo está tan confuso. Por eso es que dice que al final la gran Babilonia es la gran confusión religiosa que la falsedad de diferentes líderes, profetas, pastores y demás han creado alrededor de la Biblia. Y cada cual tiene su gran número de seguidores, a tal punto que toda esta situación se vuelve una gran confusión, una gran Babilonia. Y por encima de la gran Babilonia, la madre de las rameras gobernándolas, dirigiéndolas hacia el abismo. Eso es lo que nos presenta Apocalipsis, pero es otro tema. Y en realidad, en la actualidad hay muchísimas cantidad de falsos profetas, y eso también sería una señal, según lo que dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo, una señal de que su venida está muy cerca. También Jesús dijo: y cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. El fin, o lo que marcaría la venida de Jesús, es la predicación en todo el mundo. La pregunta que me hacen algunos es: ¿todavía quedará algún lugar en el mundo que no se haya predicado? Pues bien, lo que sucede es que hay algunos, al mensaje correcto, el mensaje de la palabra de Dios, del evangelio, del puro, todavía no ha logrado entrar en todo el mundo. Ha llegado un evangelio confuso, un evangelio adulterado, un evangelio conveniente para muchos predicadores. Sin embargo, hasta que el verdadero evangelio llegue, que ya falta muy poquísimos lugares en el mundo, entonces vendrá Cristo Jesús. Ahora, con el aumento del conocimiento de la ciencia y de la tecnología, nos ha llevado a facilitar la predicación del evangelio en todo el mundo, mis hermanos. O sea que eso significa que falta muy, pero muy poco para que Cristo Jesús aparezca en las nubes del cielo. Me interesa mucho lo que nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá
hablando de la segunda venida de Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando hablamos del hombre de pecado y el hijo de perdición, estamos hablando de lo que conocemos comúnmente como el anticristo. Cuando hablamos del anticristo, a veces pensamos que estamos hablando de alguien que está en contra de Cristo. Pero en realidad, la verdadera traducción de anticristo debería ser el que se hace pasar por Cristo o el que ocupa el lugar de Cristo. Por eso se conoce como el anticristo. Y si revisamos la historia y si revisamos un poco los sucesos bíblicos e históricos, sabremos que el anticristo desde hace muchos años ha estado presente. Que alguna vez en 1798 fue doblegado por Francia, sí, pero que ha seguido ganando poder a partir de 1800 y que hoy por hoy es considerado el líder eclesiástico, el líder religioso mundial más capaz de unificar al mundo y de gobernar al mundo. Por eso es que cuando esto se pronuncie y hayan alianzas religiosas y políticas y hayan alianzas entre poderes políticos y religiosos en todo el mundo, entonces significa que la venida de Jesús está a días, meses o semanas de que aparezca en las nubes del cielo. O sea que la aparición del anticristo, o la reaparición del anticristo, diría yo, es una señal inmediata de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La número 7, la marca de la bestia. Una vez que los distintos poderes políticos y los poderes religiosos se unan con el fin de traer paz a la tierra y nombren al líder específico religioso para poder traer paz a toda la tierra, entonces vendrá lo que conocemos nosotros como la marca de la bestia. Algunos han malentendido este tema que más adelante tocaremos. La marca de la bestia no es una especie de sello con fuego que será puesto en la frente. No será una especie de chip que le pondrán en la mano derecha, y por allí he visto muchas páginas de internet que están diciendo que ya están poniendo el chip en diferentes partes del mundo. Noticias que después resultan ser falsas. Ahora, no se trata de eso. Porque ¿quién en su sano juicio, sabiendo que el 666 que tatuado en la frente o puesto como una marca en la frente visible con un hierro caliente, quién en su sano juicio, sabiendo que eso es la marca de la bestia, se dejaría marcar? Ni los criminales más grandes de la tierra lo permitirían. Por lo tanto, la salvación no radicaría en la voluntad de una persona, sino en la obligación de marcar a las personas de esa manera. Por lo tanto, cuando hablamos de la marca de la bestia, no estamos hablando de un chip debajo de la mano, porque si tú supieses que es un chip que te van a poner en la mano derecha o en la frente, te pregunto, ¿te dejarías poner el chip? Seguramente dirías que no. Y seguramente si le preguntamos a una persona que acaba de asesinar a otro si se dejaría poner el chip en la mano derecha, tampoco diría que no. Porque es que la marca de la bestia no es algo que tú estás decidiendo o no. Es algo que tiene que ver con tu conducta, con tu convicción. La marca de la bestia es algo que será para aquellas personas que no están en la gracia de Cristo. E incluso será para aquellas personas que dicen estar en la gracia de Cristo, pero que su conducta no es de obediencia a Cristo. En Apocalipsis 13 nos habla acerca de la marca de la bestia como resultado de la combinación de dos poderes, uno político y otro religioso. Más adelante vamos a hablar todo un tema acerca de la marca de la bestia.
Lo interesante por ahora es que la marca de la bestia representa una señal exacta de la venida de Cristo Jesús. Pero luego tenemos en el número 8 que con la marca de la bestia, con la implementación de la marca de la bestia, se desata una persecución final para los cristianos verdaderos, para los fieles a Cristo, para los que no se dejaron amedrentar por las leyes que implantará este nuevo poder que surge de la unión del sistema político y eclesiástico. Habrá una gran persecución contra los que son verdaderos hijos de Dios. Y como resultado de esos poderes, esa marca de la bestia hace, por eso dice Apocalipsis 13, que hacía que a todos ricos y pobres se les pusiese una marca, una señal en la mano derecha o en la frente. Y los que no aceptaran esto serían perseguidos. Eso es así, muy sencillo. Ahora bien, y la número 9, las 7 postreras plagas. Ahora fíjense bien, la persecución contra los cristianos y las 7 postreras plagas son un tanto diferentes. La primera es que durante la persecución aún habrá un momento de gracia para la gente que no conoce a Jesús. Y muchos de ellos, así como Pablo iba persiguiendo y en la persecución se encontró con Jesús, también encontrarán a Jesús en esas persecuciones. Pero cuando vienen las 7 postreras plagas, la gracia de Cristo habrá terminado. Porque estas 7 plagas son juicios no contra los hijos de Dios, sino contra los que nunca aceptaron a Cristo Jesús habiendo tenido grandes oportunidades. Y estos 7 juicios de Dios no hacen ningún mal a los hijos de Dios. ¿Recuerdan ustedes las 10 postreras plagas, las 10 plagas de Egipto? Sí, el pueblo de Israel estaba allí en Egipto. No había salido de la tierra de esclavitud. Las 10 plagas, les pregunto ahora, ¿afectaron al pueblo de Israel? Y la respuesta es no. Las plagas no afectaron a los israelitas. ¿Por qué? Porque las 10 plagas eran juicios contra el pueblo rebelde, contra el pueblo egipcio. Me encanta la última plaga, porque la última plaga era que tenían que teñir con sangre el umbral de la puerta. Y el ángel del Señor pasaría de largo la casa que tuviese la señal de la sangre del Cordero Pascual en la puerta. Y solamente la casa que tuviera esa señal, no moriría el primogénito. Así que por muy israelita que fuese una persona y no colocaba esa señal en su puerta, el ángel pasaría y mataría a su primogénito. Y por muy no israelita que fuese una persona, si colocaba la señal en la puerta, el ángel pasaría y no mataría a nadie allí. De la misma manera son las 7 plagas postreras. Aquel que haya sido sellado con el Espíritu Santo de Dios en su corazón y apartado para Dios, no recibirá ningún daño de las 7 postreras plagas, porque estas plagas son juicios que Dios derrama sobre las naciones que no quisieron obedecer ni aceptar a Jesús como su Salvador. De hecho, el relato de las 7 plagas nos habla de son copas de la ira de Dios. Son juicios de Dios contra la humanidad que perseguía a sus hijos. Esto significa que así como en Israel la última plaga era la señal entre el que era hijo de Dios y el que no era hijo de Dios, asimismo al final en las 7 postreras plagas, la señal será aquel que ha sido sellado con el poder del Señor por medio del Espíritu Santo para sus hijos. El problema que tenemos aquí es el siguiente. El problema es que muchos han considerado que cuando esto suceda, la iglesia no estará aquí en la tierra. Sin embargo, la Biblia nos dice que solamente después de todas estas cosas
es que Jesús aparecerá de nuevo en las mansiones en las nubes de los cielos, para llevarnos a las mansiones al cielo. El reloj profético, mis hermanos, ya casi marca la medianoche. Estamos viviendo en la última escena de la historia de la humanidad. En cualquier momento veremos la manifestación de Cristo Jesús en las nubes del cielo. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? Los muertos en Cristo en ese momento serán resucitados para vida eterna, pero los muertos impíos se quedarán como muertos, y los vivos muertos en Cristo transformados reciben a Jesús en el aire para emprender el viaje hacia el cielo. Jesús ya está viniendo, y su propósito, su razón y su objetivo es que tú, mi hermano, y yo estemos preparados para ir con Él al cielo. Es momento de entregar nuestras vidas a Jesús. Yo siento que estamos como en aquel momento en el que el Señor anunció las plagas para Egipto, los juicios para Egipto. Estamos en un momento crucial en el que en cualquier momento se anuncian los últimos juicios de Dios para la humanidad. Pero en ese momento de nada servirá arrepentimiento. Dice la Biblia que momentos antes de que aparezca Jesús, también las naciones de la tierra se lamentarán. ¿Pero de qué servirá? Absolutamente de nada, porque las suertes están echadas. El que fue sellado por el Señor, manifestado en la obediencia de sus hijos, será salvo. Y el que fue marcado por el enemigo, por la desobediencia hacia los mandamientos de Dios, será perdido. Por eso, mis queridos hermanos, la oportunidad de entregar nuestra vida a Jesús es ahora. Y yo te pregunto, si en este momento Jesús viniese en las nubes del cielo, ¿cómo sientes que tú estás? ¿Estarás sellado por Jesús o estarás marcado por el enemigo? Que el Señor te bendiga en esta hora, y no olvides, las señales anuncian que Cristo ya está viniendo, que Jesús en cualquier momento aparece en el cielo para llevarnos a casa. En cualquier instante, no sabemos cuándo, pueden ser días, pueden ser semanas, meses o años incluso, pero sí te puedo decir una cosa: la segunda venida de Cristo está ya casi sucediendo. Yo espero sinceramente que tú puedas encontrar un momento y entregarle tu corazón a Jesús completamente y decirle: aquí estoy, Señor, te doy todo mi corazón. Que Dios te bendiga en esta hora, mi hermano, y espero verte en nuestro siguiente estudio.